¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a su programa Criterios para empezar una nueva semana en la que hay mucho de qué hablar debido a ciertas situaciones que han pasado durante el fin de semana. Y por ejemplo, este domingo se llevó a cabo una tercera marcha de las marchas más multitudinarias que han habido en este año en protestas contra el gobierno del presidente. Pero para ello, nosotros lo estaremos hablando con la licenciada Bessie Ríos, quien es analista política. Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado. Buenas noches, un placer de estar con ustedes aquí en inicio de la semana, ¿verdad? A ver qué tal nos va con el análisis. Desde luego. Ahora, me encantaría saber cuál es su perspectiva o cuál es su criterio respecto a la marcha de este domingo. ¿Cuáles fueron las principales causas por las cuales estaban marchando? Bueno, yo, para empezar, me parece que es un excelente ejercicio democrático salir a las calles a demostrar tu posición o oposición, ¿no?, a determinadas decisiones que se tomen desde el Ejecutivo. Le corresponde al Ejecutivo no solo permitirlas, escucharlas, sino que atender las necesidades, porque si bien es cierto, este gobierno llega al poder vía urnas, no se han robado nada, llegaron vía urnas a través del ejercicio democrático con números apabullantes, destruyendo partidos tradicionales, sacándolos de la Asamblea Legislativa, rompiendo la leyenda que el sistema de residuos y cocientes no le iba a permitir a ningún partido jamás tener más de una cierta cantidad de diputados, y se tiene el control de las dos votaciones. Eso no es una carta blanca. En realidad es cuando tenés que más atender a tu oposición o a tus minorías dentro de la sociedad en el ejercicio del poder. Creo que, bien lo decía el día de hoy por la mañana, uno de los personajes que más motiva para ir a marchar, que se habían mantenido los números de la marcha del 17 de octubre. No así las del 15 de septiembre, que fue mucho más grande, porque hubo ahí una suerte que se les advirtió desde varias palestras a los liderazgos que no permitieran que los que generaron las condiciones para que estemos como estamos quieran salir con bandera de sociedad civil. 10 años como ministro de Seguridad, no controlaste los homicidios ni las pandillas y vas a ir a la calle a exigir que otros hagan lo que vos no hiciste. Es bastante complicado, pues, porque mucha población quiere salir o queremos salir, pero no vamos a salir a marchar a la par de la gente que cuando tuvo la oportunidad de cambiar la realidad de este país no la cambió, y ahora quiere andar con bandera de sociedad civil. Gente que estuvieron 10, 20, 25 años viviendo de salarios del gobierno, como asesores, como directores, como un montón de cosas, y ahora hoy sí tienen las soluciones de los problemas. Es bastante complicado. En mi caso bien particular, yo acompaño de corazón los descontentos, estoy de acuerdo en muchos, principalmente con el tema de seguridad, el tema económico, pero no me veo caminando a la par de la gente que construyó el andamiaje para que esto esté como está. ¿Cuáles podrían ser las principales diferencias entre la marcha de septiembre, la de octubre, y esta que se realizó el 12 de diciembre? Que poco a poco se visibilizan más los liderazgos de partidos políticos. De por sí los medios los buscan también para visibilizarlos, pero creo que no han entendido estos liderazgos que ellos deberían de apartarse. Deben de apartarse y dejar que surjan los verdaderos liderazgos de sociedad civil. Esto no es un experimento nuevo. Esto ya pasó con las marchas del 2000 y 2001. ¿Qué resultado hubo? Bueno, que los dos presidentes del colegio médico terminaron sentados en los curules bajo la bandera del FMLN. Más adelante fue el 743, ¿verdad?, con Mauricio Funes, que terminó, bueno, que muchos de los muchachos que estuvieron en ese movimiento han terminado en partidos políticos. Los partidos políticos destrozan el movimiento social al ponerse a la cabeza, buscan protagonismo, y lamentablemente el desprestigio que tienen los partidos políticos le hacen daño a estos liderazgos. Yo diría, y bueno, lo vengo diciendo desde hace rato, que estos viejos históricos liderazgos deberían de apartarse. No les digo que se quiten de la política, porque buenos asesores pueden ser,
pero que ya dejen de estarse poniendo al frente y siendo ellos los rostros, porque no son el rostro del descontento de ellos. De hecho, como te decía al inicio, son ellos los que pusieron piedra por piedra las condiciones para que estemos como estamos ahorita. Entonces menciona como tal que los partidos políticos no deberían unirse a las distintas manifestaciones. No deberían. No, sobre todo cuando vos has sido un funcionario que ha estado 10 años en el poder, por ejemplo, en temas de seguridad y no lo controlaste la seguridad. ¿Qué andas haciendo ahí marchando en contra de la inseguridad? Me resulta bastante complicado. ¿Cómo has estado 10 años en tema de económicos con las pymes y mipymes y no las levantaste y estás marchando ahorita por el tema económico? Es bastante incoherente. Yo creo que se debe de asumir la realidad, ¿no? Perdieron bajo el sistema de pesos y contrapesos, con el sistema que tenemos, que es democrático, y deberían de dejar que salgan los nuevos liderazgos. Desde sociedad civil creo que hay muy buenos liderazgos, sobre todo muchas juventudes que ya están organizadas, que ya están tratando de hacer los cambios, pero que les hace daño tener a todo este montón de lastre a la par. Hace daño, pesan y hay que dejarlos atrás. Claro. ¿Qué opinión se puede merecer que algunos funcionarios andaban en la marcha, como por ejemplo la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz? No, eso les corresponde. En el caso de los partidos que se encuentran actualmente en oposición y que es su primer ejercicio democrático, caso de Vamos, Claudia tiene un liderazgo natural, ha hecho muy buenas propuestas, ha logrado salir a la palestra, es una personaje reconocido, y creo que en su calidad de ciudadana que se acompaña las marchas. No va como Vamos, no va con la bandera, con el liderazgo histórico de su partido, con el fundador de su partido, sino que va ella porque es ella la que está haciendo su labor. Vamos, no es un partido al que vos le puedas atribuir las condiciones actuales, porque es nuevo. Como que dijeras nuestro tiempo es otro partido que este fue su primer ejercicio democrático, sacaron un diputado igual que Vamos. Ellos no tienen responsabilidades sobre las actuales condiciones, y creo que vale la pena que hagan este ejercicio de salir a caminar. No sé si Johnny salió a caminar ahora, pero sí sé que Claudita ha ido a todas las marchas, ha acompañado, y qué bueno que lo haga de verdad, porque es parte del ejercicio democrático. Yo con lo que no comulgo es que con los partidos que generaron las condiciones que actualmente nos permiten vivir lo que vivimos, yo creo que deberían de tener un poquito de pena y asumir, ¿verdad? Claro, estamos hablando que la carga moral de no asistir sería de los partidos tradicionales, Arena, FMLN. Y sobre todo de los liderazgos, o sea, no estoy hablando ni siquiera de sus juventudes, sino que los liderazgos históricos. Es bastante chocante que veas ahí exfuncionarios como Benito Lara marchando y no estuvo en seguridad. Él, pues, ¿qué hizo para cambiar la realidad en tema de seguridad en el país? Nada. ¿Y qué anda haciendo marchando? O sea, tengamos vergüenza. A eso me refiero. Ahora, quería realizar una comparativa respecto a que en las primeras dos marchas se mencionaba que habían infiltrados, esos denominados infiltrados. El primero cuando quemaron la caseta Chivo Wallet, el segundo cuando se quemó una motocicleta por ahí que decían, mira, ni siquiera tenía placa, entonces no era de nadie, sino que era algo muy bien preparado. ¿Podemos hablar de lo mismo en esta última marcha o simplemente no se vio nada de eso? Lo que pasa es de que siempre vas a encontrar gente calenturienta en las marchas, y eso no es un tema de infiltrados o no, siempre vas a encontrar gente bruta, gente bruta que quiere a golpes hacerte entender su posición, y creo que han logrado ir aislando esta gente. Hubieron un par de conatos ahí, le pegaron a alguien del CAM, estuvo el tema de los morteros que no deja de asustar a la gente que viene en el transporte colectivo. Pero, es decir, ese tipo de conatos siempre se da porque vos en una marcha no puedes controlar a todo el mundo, sean o no infiltrados. Porque incluso en el 15 de septiembre el movimiento de mujeres
las feministas que salían desde la Minerva aislaron a este grupo que venía como grupo de choque, ¿verdad? Sí. A mí me cuesta bastante el tema de decir que habían unos infiltrados porque, bueno, yo recuerdo la Brigada Limón, ¿verdad? Y los resultados que hubo, o sea, el FMLN históricamente mantiene grupos de choque, entonces es bien difícil creer ahora que sentir de que ya no tenemos, se nos acabaron, es bien complicado, pero creo que han logrado irlos deteniendo, han logrado irlos tranquilizando, que creo que es lo importante, porque el salir a las calles, tomarte los espacios es un ejercicio democrático que se disfruta de mejor manera cuando se lleva en una marcha pacífica, en una caminata donde vos vas demostrando tu indignación, tu molestia y vuelvo y repito, y el Estado está obligado a escucharte, aun y cuando él haya ganado con los votos que haya ganado y haya en este año, pues en febrero le haya pegado la arrastrada que le pegó a 6 partidos políticos, ¿verdad? Parte del compromiso de ese tipo de ganas es de escuchar a sus minorías y de no solo escucharlas, sino ponerles atención y atender sus necesidades. Licenciada, me encantaría saber ahora cuál es su criterio respecto a las opiniones que ha emitido el presidente de la República, mencionando que la manifestación del día 12 de diciembre no fue más que orquestada por millones de dólares de parte de los Estados Unidos. Pero eso, luego de la pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Las declaraciones de parte del presidente de la República, desde luego, no faltaron al pronunciarse respecto a la manifestación de este domingo 12 de diciembre. Mencionaba que no había que prestarle mayor importancia y que también era un claro hecho que Estados Unidos había financiado con millones de dólares esta manifestación. ¿Qué opinión se merece al respecto, Bessie? Mira, yo creo que son desafortunadas las declaraciones del presidente. Creo que esto va en la tónica del descontento que ella tiene con los norteamericanos, esa escalada, ¿no? de una situación tensional de las relaciones políticas. Mira, es bastante difícil atender la posición del presidente porque no es que le esté hablando a cualquier país, o sea, El Salvador tiene su primer socio comercial, bueno, es Centroamérica, y el segundo los norteamericanos. Aparte de eso, tenés más de 3 millones de salvadoreños viviendo allá, más de 200,000 con beneficios TPS, y son estos los que envían las remesas que mantienen la economía de burbuja de consumo en El Salvador. Las remesas son las que nos mantienen, es casi un poco cercano al presupuesto general de la nación, 5,000 millones de dólares es lo que mandan en remesas nuestros compatriotas en base a autotrabajo. Y no es que yo crea, no, como muchos calenturientos, de que mañana nos mandan los 3 millones de salvadoreños. No es cierto, no lo van a hacer, porque si hay algo que en realidad los norteamericanos quieren cuidar es su frontera sur. Ellos quieren evitar la migración forzada y ellos saben que la pobreza genera hambre, el hambre genera desesperación y la desesperación te hace que te vayas por esos caminos de Dios para irte a meter a Estados Unidos.
no te van a hacer un envío de 500.000 de salvadoreños deportados, porque no tienen papeles, no lo veo posible. Pero eso no significa que los norteamericanos no vayan a tomar otro tipo de medidas como las que han tomado con las 3 listas que han aparecido, ¿no? La Torres, la Engel y la Makil, no puedo pronunciar el nombre, pero es la de Sergei Makelovsky. Okay. Él es un abogado ruso. Entonces, este dime y diretes con los norteamericanos no nos ayuda, y no nos ayuda en qué sentido, en el clima de negocio. Los empresarios, siendo que Estados Unidos es tu principal socio comercial, ningún empresario va a venir a invertir aquí si no sabe que las relaciones se van a mantener estables. Porque si seguís peleándote con el presidente, lo que va a pasar es que tarde o temprano van a quitar los beneficios económicos los norteamericanos. Entonces, ¿para qué voy a invertir yo en un país que ya se va a pelear con los... Mejor no voy a Honduras o Guatemala, que tienen más estables las relaciones con los norteamericanos. Creo que el presidente creo que debe de tener claro que no te puedes pelear con la cocinera, y menos acusarla de cosas de las que no estás seguro. Y es bastante difícil porque la historia de los norteamericanos habla por sí sola, las intervenciones que han tenido en todos los países del mundo y a donde llegan, lejos de montar la institucionalidad y democracia, lo que se hace es destruir los países. El último ha sido Afganistán, pero lo podemos recordar en el Plan Cóndor, en el derrocamiento en Chile, ¿no? con Salvador Allende. Sabemos que ahí estuvieron, sabemos que fue con el aval de ellos que sacaron a Manuel Zelaya. O sea, las intervenciones de los norteamericanos son reales y no son cuentos. Pero no creo que ellos estén en función de estar mandando millones a El Salvador para que la gente salga a protestar. No creo que los norteamericanos estén en función de eso. Yo creo que ellos tienen problemas muchísimo más grandes a nivel global, como para destinar cientos de millones de dólares en un paísito que es un arrocito en el concierto de naciones, que no les está, es decir, no es un país estratégico. Me explico, yo sé que el nacionalismo le hace a mucha gente creer que El Salvador no hay como El Salvador, o sea, las pupusas es la comida más rica del mundo, y las playas no se diga. No es cierto. No es cierto, no somos un país pequeño, no tenemos recursos, solo producimos salvadoreños, y lo peor es que aquí no hay gente buena. Vieran, si no hubieran tantos desaparecidos. No creo que los norteamericanos estén en función de ellos. Sí creo que ellos quieren que el dinero que está viniendo al país, y que ya lo retiraron de apoyo al Estado y lo han pasado a las organizaciones de sociedad civil, es porque ellos están pendientes del juego democrático, y desde hace rato le están diciendo al presidente que de vuelta atrás a las decisiones que tomó. La misión de la embajadora Jane, que viene después del 1 de mayo, es revertir esas decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo, no la destitución del fiscal y de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que personalmente creo que habían méritos, habían un par de méritos ahí, pero que no llevaron a cabo el debido proceso. La misma institución que te pone te quita, eso es por principio legal, pero debe seguir un debido proceso, y eso es lo que todo el mundo está quejando. Creo que la presión de los norteamericanos se siente más que pagarle a alguien para que salga a marchar. La sentís ahorita que no han aprobado la ley de agentes extranjeros, que no logran pasar la reelección del fiscal, que detienen el tema de ley de agua. O sea, ahí te das cuenta de la presión, porque los norteamericanos han sido claros. O sea, ustedes siguen en función de desmontaje de la institucionalidad, y nosotros les vamos a retirar la cooperación. Alemania ya se retiró con el solo nombramiento de que va a existir esa ley. Esta lista que se aplicó, la Magnus, que se ha aplicado de sanción para los funcionarios actuales, esa es una ley que también la tiene el Reino Unido. Entonces, si Reino Unido la quiere aplicar, también la aplicaría, y estaríamos siendo cercados a nivel internacional. Tanto o igual que Nicaragua y Venezuela, ¿verdad? Con la gran diferencia es que Nicaragua y Venezuela tienen petróleo, y Nicaragua tiene Venezuela, y nosotros no. ¿Cómo debería reaccionar entonces el presidente ante este tipo de manifestaciones? Y eso que se supone que algunas personas dicen, bueno, pero ¿por qué no se va a manifestar el presidente si está dejando claro que nosotros no vamos a ser el patio trasero de Estados Unidos, como toda la vida se ha mencionado?
Lo que pasa es que es bien difícil no ser el patio trasero de los norteamericanos porque, para empezar, estamos atrás. Estamos en Centroamérica, siempre hemos sido su área de acción, siempre hemos sido dependientes, no solo dependientes de remesas, sino dependientes de cooperación. Si aquí El Salvador no se sostiene el solo, está bien que El Salvador pueda decir, no me digan cómo hacer las cosas, pero entonces no pidas cooperación. Págate vos todos tus proyectos, págate vos toda tu inversión. Pues sí, porque es como el hijo que ya tiene más de 18 años y no quieren que le digan nada, pero el papá le da el carro, le da la gasolina, le paga la universidad y no quiere que le digan nada y vive en la casa de los papás. Es bastante complicado. Creo que la independencia para dejar de ser dependientes de los norteamericanos pasa número uno porque diversifica las exportaciones. Que ya no sea Estados Unidos tu principal socio comercial, que no vayan para allá las exportaciones, que vayan para otro lado. Podríamos hablar ahí de que la idea, digamos una idea económica o una idea comercial podría ser debilitar las relaciones con Estados Unidos para que China se vuelva el principal socio. No necesariamente China, porque vos podés buscar socios en otro tipo de negocios y servicios, porque nosotros lo que somos maquileros. La maquila tiene más de 75,000 empleos aquí en el país. Porque la consigna, si recordás, en época de Calderón Sol era para pegar un botón no necesitas saber leer ni escribir, ¿verdad? Entonces, y se vino el boom de las maquilas, que eran coreanos y asiáticos los primeros que vinieron, y luego se han quedado los norteamericanos. Pero poder tener otro tipo de servicios, bueno, los call centers, ese te sirve, y es con los Estados Unidos con que los tenés, pero puedes buscar otra manera de dar otro tipo de servicios, porque, por ejemplo, Costa Rica ha logrado conseguir inversión para hacer chips, para computadoras, teclados y ese tipo de cosas, y nosotros aquí tenemos gente que puede técnicamente hacer lo mismo. Lo que no hemos tenido es la voluntad de los gobiernos de querer invertir en otra cosa que no sea ese trabajo esclavizante de las maquilas o ahora de las maquilas modernas que son los call centers, que es donde explotan a tantos cipotes. Buscar otros modelos de inversión para que tengas otro tipo de diversificación en tu mercado. No sé, yo no le veo todavía sentido a estas zonas especiales económicas, o que ahora se llama la ciudad Bitcoin, ¿verdad? No sé, yo todavía no he visto ningún mapa de predictibilidad de que el volcán te va a permitir minar las criptomonedas. Es decir, no ha visto las investigaciones que demuestren que eso sea factible. Es correcto, o sea, todavía no, yo creo que ese es un deseo, una voluntad del presidente de poder hacer eso. Es un gran reto porque las zonas especiales económicas no han funcionado en todos lados donde se han querido poner, porque ahí hay temas de pérdida de soberanía, de pérdida de derechos humanos, de institucionalidad, y debido proceso. Es un ejercicio bastante grande, habrá que ver si lo logra llevar a cabo el presidente, más allá de un deseo o un ánimo de buena voluntad de poderlo hacer. Y creo que El Salvador tiene que diversificar su matriz económica, tener otro tipo de inversiones. Vamos a crecer al 10% este año, pero este 10% nos lleva a como estábamos antes de la pandemia, que estábamos en un crecimiento del 2%, perdimos el 8% según FUSADES y la NEP el año pasado por el cierre de la economía, y ahora vamos a crecer casi 10 puntos. Entonces, más o menos los 8 que habíamos perdido, digamos que vamos a crecer 2, que era lo que estaba antes de la pandemia, más o menos creciendo entre el 2, 2.5, que es poquito para lo que este país necesita crecer si es que de verdad quiere salir del subdesarrollo. Y ahí es donde está el reto del gobierno, ¿no? De generar nuevas matrices económicas que permitan la generación de empleo para este montón de cipotes que están saliendo de bachilleres. Licenciada, uno de los temas más relevantes, tanto de las marchas anteriores como la de este domingo, siempre fue el tema de los desaparecidos. Sí. Pero, ¿por qué no lo dialogamos? Luego de la pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza.
porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos en su programa Criterios, donde estamos analizando las diferentes perspectivas desde las cuales se toma ese análisis de la manifestación que ocurrió este domingo 12 de diciembre. Una de las temáticas era los desaparecidos. ¿Por qué ha generado tanto revuelo? Es que se sigue criminalizando a las víctimas de su propia desaparición. ¿Qué nos puede decir la licenciada Bessie Ríos? Este ha sido de los más lamentables comentarios que ha podido hacer el fiscal, principalmente cuando lo hizo en el caso de los hermanos Guerra, ¿no? Que anuncia en redes que los muchachos están vinculados, según sus investigaciones, a crimen organizado. Eso es estigmatizar a la familia, es estigmatizar a la víctima, etiquetarla. No es la primera vez que un funcionario hace eso, eso ya nos pasó con la atleta Allison, si se acuerdan, esta cipota que desaparece, que era una atleta de Inder, y sale diciendo el ministro de Seguridad de la época que lo que pasa es que la cipota se había noviado con un pandillero y entonces ustedes mamás cuiden a las cipotas de los novios que tienen porque pobrejo que mataron a la bicha. Estaba culpando a la misma chica. Entonces, sí, y ese es el problema de que aquí quieren decirte, es que mire, como usted se fue a meter a una colonia que no era la suya, usted tiene la culpa. O mire, es que como usted andaba de noche, entonces usted tiene la culpa. Como usted andaba minifalda, usted tiene la culpa. Como usted se estaba tomando una cerveza, usted tiene la culpa. Y en realidad el culpable es el Estado, porque el Estado a ti te tiene que garantizar que vos salgas a donde vos querrás ir, vayas a divertirte o no, vengas de trabajar o vengas de una parranda, a la hora que vengas, llegar a salvo a tu casa, poderte divertir sanamente con tus amistades, ir, venir y regresar y que no te pase nada. No puedes desplazarte la culpa a vos, que porque como vos saliste, ve, y como no andas en buenos pasos y como saliste a echarte la cerveza, vos tenés la culpa y vos te buscaste el problema. Es que no es así. Es que el Estado tiene que garantizarle al que sale a las 10 de la noche de trabajar, como al que sale a las 10 de la noche de un antro, que llegue sano y salvo a casa, porque ese es el trabajo del Estado. Cuando el Estado te estigmatiza y desplaza responsabilidad hacia la víctima, lo que ya nadie simplemente quiere es desembarazarse de su propia responsabilidad y hacerte partícipe de su propia ineficiencia, porque son ineficientes las políticas públicas que permiten que una cipota no se pueda pasar de una tienda a otra en su mismo barrio sin que le pase algo, que una cipota o un cipote no pueda saludar a alguien porque si lo saluda del bando contrario, entonces lo mueren, que una cipota no se pueda ir al cine con sus amigas y cuando regrese al cine le pase algo, así como que vaya a la iglesia y cuando venga de regreso a la iglesia le pasa algo. Esa es responsabilidad del Estado, jamás de la víctima, y mucho menos de los padres. Los padres en El Salvador vivimos con el Jesús en la boca, pensando en lo que le puede suceder a tus hijos, anden o no anden en buenos pasos. Es que aquí se llevan y desaparecen al cipote que venía de trabajar arduamente para pagar sus estudios y que le ayuda a su mamá, que es una mamá soltera, como el cipote que viene del culto, de la iglesia, de servir, como el cipote que viene a entregar un delivery, como el cipote que viene de un antro. Aquí cualquiera es susceptible a ser desaparecido. Y desplazar la responsabilidad a las víctimas y a los padres es una falta de respeto, una cobardía, y principalmente denota la ineficacia de las políticas públicas en el tema de seguridad. Podemos hablar de ineficacia cuando vemos que las principales autoridades, como el ministro de Seguridad y Justicia, mencionan a través de las redes sociales que hay desaparecidos, en lugar de informar de qué ha pasado a las mismas víctimas. Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, de los hermanos Guerra circuló, ¿no?, desde cuentas oficiales de que probablemente estaba en un cementerio clandestino de Nuevo Cuscatlán. Eso para mí fue de las cosas más grotescas que pude yo haber visto. ¿Cómo es posible de que yo, mamá, me entere a través de un tweet que lanza el ministro en redes
que el cuerpo de mi hijo puede estar encontrado enterrado en un cementerio clandestino y no tienen la cordialidad de por lo menos 20 minutos antes pegarme una llamada por teléfono y decirme. Como pasó con la exfutbolista Jimena, ¿no? Igual con esta niña, se avisa por redes también y no le avisan a la familia. Creo que eso es llevar el espectáculo a su más grotesco nivel. La familia y el respeto y el duelo a los dolientes debe de ser respetado y colocado en su lugar. Estos no son show, ahí es un cementerio, ahí creo que ahí está fulano, venga, sultano, y los temas, y no le avisas a la familia. Eso no es respetar el duelo, eso es de las groserías más grandes y que no se la desearía yo a nadie, que a través de redes se dé cuenta que un funcionario está hablando del cuerpo de su hijo. Cuando las personas mencionan, o diferentes funcionarios para ir, bueno, pero ¿por qué critican que en El Salvador puede haber violencia si en todos los países hay violencia? No estamos naturalizando algo que no es propio del Estado. Lo que sucede es de que violencia, sí, violencia en todos los países. Vos vas a Francia y en Francia te dicen, mire, este barrio no entre. Vos vas a Inglaterra y te dicen, mire, que este barrio no entre. Vos vas incluso a la capital, Nueva York, en Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí te dicen, a estas calles no vayas. Estás en California, en Los Ángeles, en el downtown, y te dicen, estas calles no, porque esos son los guetos donde hay delincuencia. Pero ahí te dicen dónde no ir. Y en El Salvador la lista es dónde puedes ir. Es diferente. Porque quiere decir que todas las zonas están en rojo y son pocas las zonas que no tienen zona, que no se encuentran en peligro. Y ese es el problema. Si nadie está diciendo de que, bueno, que va a desaparecer, bueno, yo ni siquiera apuesto que desaparezcan las maras, porque eso ya es un tema cultural, que debieron de haberle puesto quesito en los 90, pero lo dejaron crecer, no les importaba, mientras estuvieran las pandillas en los barrios pobres, pues el tema de seguridad no se complicaba. Ya hoy que empezaron a tocar a los hipotes un poco más en clase media, hoy sí es preocupante el tema de maras. Mientras estuvo en las chifurnes y en las comunidades, pues a nadie le importaba. No creo que lo vayan a desaparecer, pero deberían de reducir las zonas de acción de los controles que tienen estos grupos delincuenciales. No puede ser que vos no puedas entrar a todo Soyapango. No puede ser que vos no puedas entrar a una de los municipios que fue creado como ciudad dormitorio para la clase trabajadora, donde fueron las primeras colonias de interés social para los obreros, que no puedas entrar ahí. Está bien que se queden con la campanera, por decirte un nombre, que se queden con la campanera, pero el resto de Soyapango que sea un lugar libre de violencia, maras y pandillas. Porque, como te digo, yo no creo que vayan a erradicar las pandillas, no creo que hayan condiciones para cambiar esa realidad, ya es una cultura. El trabajo del Estado salvadoreño es que ya no se sigan reclutando más generaciones en estos grupos delincuenciales. De alguna manera pues va a quedar el grupo pequeño y va a quedar como está en México, que solo es la subcultura de los cholos, es una forma de vida, hasta turístico se volvieron los pandilleros ya, ¿no? Porque vos empezás a darle oportunidades a tu juventud de que ya no sea la única opción estar en la pandilla para sobrevivir, para vivir y para tener trabajo, sino que vos les das otras condiciones. No podés ir como un funcionario en tema de seguridad y decir, es que en otros países está la situación igual o peor. Pues que no sos funcionario del otro país, sos funcionario mío. Y vos aquí me tenés que resolver. O sea, tu trabajo no es que te estés comparando con otros países y diciendo... O sea, ya no lo resuelven, es problema de ellos, pero creo que lo resuelvas acá. Aquí tienen que resolver, aquí no se pueden seguir dando excusas y tienen que llevar finalmente un proyecto que no quisieron hacer los anteriores gobiernos, ¿no? Proyectos de enfrentar la delincuencia, pero también al mismo tiempo darle oportunidades a la juventud, ¿verdad? Y hacer reinserciones. No todos los hipotes que están en pandillas se van a quedar ahí para siempre. Sí, hay muchos que no los vas a poder sacar a ellos y a sus grupos familiares. De hecho, los primeros pandilleros que vinieron deportados después de los acuerdos de paz, a estas alturas de la vida ya son abuelos. Y es el abuelito pandillero, el papá pandillero, el nieto pandillero, las parejas. Entonces ya es una forma de vida. La idea es que reduzcan estas zonas de control de las pandillas para que podamos tener seguridad. En otro orden de ideas, siempre hablando de la marcha, pero en otro tema, se mencionaba
y se exigía el acceso y el fortalecimiento de la transparencia. Así es. Ahora, ¿qué opinión se merece eso? Luego de la pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Si el tema de los desaparecidos fue muy importante en la manifestación de este domingo, el tema de la transparencia no es menor. Entonces, ante eso, ¿qué criterio podemos esperar respecto a que la población siga exigiendo esa transparencia que ya no está viendo en las diferentes instituciones? Licenciada Bessi. Sí, una de las principales lecturas que te tiene de sociedad civil es que hemos tenido un retroceso a pasos agigantados con el tema de transparencia. Lo poquito que habíamos avanzado con el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Ley de Acceso a la Información Pública, que dicho sea de paso, ¿no? Que esta ley y este instituto nos permitió tener acceso a documentos que han permitido a los medios de comunicación hacer investigaciones profundas, dando cuenta, ¿no?, de dónde se ha ido el dinero y actos de corrupción. Ha servido de mucho esta ley. Hemos tenido un franco retroceso, casi todo está siendo reservado. Y si bien es cierto, la ley permitía la reserva de cierta información, se está reservando sin criterio alguno, sin las razones que fundamenten el poder ocultar información, ¿verdad? Porque al final no es que se esté reservando, se está ocultando por 7 años. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en el caso de Santa Tecla, se ocultó el contrato, los TDRs y otro montón de documentos alrededor de la contratación de teclaseo, ¿no? Eso es ocultamiento de información. Igual ahora con el tema de las compras en la pandemia, desde el Ministerio de Salud. De hecho, hace poco estaba yo recibiendo información de que se están centralizando ya las compras desde el Ministerio de Salud. Ya no lo están comprando las UASIS de los hospitales, y me preocupa porque aparte las UASIS tienen personal. ¿Qué van a hacer con este personal? ¿Lo piensan despedir? ¿Ya no van a hacer compras especializadas? Daba cuenta yo, ¿no?, de que ya, por ejemplo, hay hospitales que tienen ciertas especialidades, por ejemplo el neumológico, el que está en Osplan. Ellos tienen especificidades de instrumental y de medicamentos que compran de acuerdo a la especialidad que tienen. Pues hoy ya resulta que no están comprando ellos, sino que todo se está comprando a través del Ministerio de Salud. Y si el Ministerio de Salud tiene una demanda no de especificidad, como es el caso de este hospital en los planes, sino de otro tipo de criterios que garantiza que van a tener los medicamentos y el material. Esa es la idea de la descentralización, esa era la idea de que cada hospital tuviera su unidad de adquisiciones y contrataciones que pudiera permitirles comprar papel, tinta, olor de piso, lejía y todo ese montón de cosas que son propias para cada hospital. Y no hacer una compra centralizada del Ministerio de Salud, porque de aquí que le lleguen las cosas al Hospital de San Miguel, de la compra centralizada la que se hace en San Salvador, te echas un año y la gente va a estar allá, por ejemplo, sin insumos. Yo creo que es una de las cosas que llama la atención. Claro, cuando tú centralizas las compras son mayores. Y si tenés una estructura de corrupción bien montada, pues sí, si la compra es mayor, la comisión también. Entonces, y con la reserva de información que tenemos hoy por hoy, nos podemos dar cuenta si eso es lo que se está gestando, ¿verdad?, tras la decisión del Ministerio de Salud de centralizar las compras. No sabes si eso es lo que viene detrás. Otros ministerios han mantenido reserva de la información. El Ministerio de Educación es otro que mantiene reserva de información. Entre otros ministerios, ¿no?, que deberían de tener la información ya colgada de oficio en los sitios web, como medianamente se trató de hacer
hace un par de años, la información oficiosa que estuviera ahí a la mano, dar la información que estaban solicitando los medios, porque eso permitía investigación en la medida que vos permitís transparencia. Eso permite auditoría ciudadana, y en la medida que tenés auditoría ciudadana evitas los actos de corrupción. Pero si vos lanzas opacidad en las cuentas públicas, en el acceso a la información, lo que se viene pues es una suerte de arca abierta hasta el justo peca, pues, y la gente dice, bueno, aquí puedo robar y nadie se va a dar cuenta por lo menos dentro de 10 años. Y como aquí prescriben en 10 años los delitos, ya la hice, ¿vea? Entonces es bien complicado. ¿Qué opinión se merece al respecto que los mismos funcionarios mencionan, bueno, los mismos seguidores, bueno, ¿por qué a los anteriores no los exigieron y por qué a nosotros sí? Bueno, en el caso mío, a mí no me pueden decir eso. Yo vengo saliendo de las marchas blancas desde el 2000, 2001. Me fui a sentar frente a Capri para el gobierno de Mauricio Funes, igualmente me fui a sentar en el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Yo he criticado al poder, quien sea que haya estado en el poder. No hay, en mi caso, una agenda establecida. Yo creo que todo el que está en el poder debe ser supervisado, cuestionado y debe darnos cuenta. Usted puede dar fe que en todos los gobiernos han sido cuestionados y eso no tiene por qué ser especial. Así es, esto no es especificidad. Ahora, lo que pasa es que ahora, vea, en 10 años no salieron varias organizaciones de sociedad civil, y eso yo lo critiqué mucho, ¿eh? El FMLN, cuando está en el poder, quiebra el movimiento social, quiebra los sindicatos, los divide, de modo que no tengan fuerza. Es en el gobierno del FMLN que por primera vez la clase trabajadora el 1 de mayo sale en 2 marchas, una pro gobierno y una anti gobierno. Entonces el FMLN está cosechando lo que sembró. Si ellos hubieran permitido que el movimiento social se mantuviera coherente, sólido, sin divisiones, hoy tuviéramos sindicatos, ONGs y poder articulado con fuerza, pero ellos fueron los que los quebraron. Están cosechando lo que sembraron. Y sí, yo entiendo que hay mucha gente que ha sido funcionaria, asesora, que estuvo en autónomas, en juntas directivas, que hoy resulta pues que hoy tienen la solución para todos los problemas, y hoy sí tienen voz para criticar, y durante todo el tiempo que estuvieron recibiendo dietas, salarios, beneficios y viajes, pues no se pronunciaron. Sí, tienen razón, pero eso es gente que trabajó en los gobiernos de Arena y gente que trabajó en los gobiernos del FMLN. Existimos muchas personas que nunca hemos sido funcionarios públicos, no nos gusta, ni nos interesa, ni nos placería jamás serlo, porque es mejor supervisar al poder que ser parte del poder. Y sí es cierto, hay mucha gente que anda purulando de medio en medio de comunicación que fue funcionario bastante tiempo, vivió del Estado y guardó silencio. Sí existen, pero no son todos, y no es esa razón para cancelar las marchas. Entonces, como tal, ¿cuál sería el papel? Bueno, más bien, ¿sociedad civil tiene un papel fundamental? Tiene un papel fundamental de supervisar, de salir, de reclamar, y tiene legitimidad para hacerlo. Como digo, que uno que otro de los que anda allí queriendo agarrar protagonismo, pues ha vivido del Estado, asalariado del Estado, y en ese periodo guardó silencio, eso no le quita legitimidad a las marchas, eso no le quita el protagonismo a las marchas. Creo que más bien habla más de ellos que de las marchas, porque la gente que va a las marchas y que va y se pronuncia y exige votara o no por esta administración, debe ser escuchada. Ya que ahí encontremos gente que personalmente creo que no debería de ir, pero bueno, está ahí yendo a las marchas. Creo que lo que debería hacer sociedad civil es apartarse de ellos. Caminen, pero no les den protagonismo, y llamado a los medios que no les andan buscando declaraciones. Ellos ya tuvieron su oportunidad y fracasaron rotundamente, estruendosamente. Y aquellos, bueno, que hoy les regresó la voz, hoy les regresó la voz porque durante 15, 10, 20 años vivieron de los salarios públicos y de beneficios públicos, ¿no? De viajes y todo, y ahora hoy les regresó la voz porque hoy sí reclaman ya de cómo se gasta el dinero. Qué bueno que les regresó la voz, qué malo que por un par de manzanas cafezosas estén dañando la imagen de un movimiento social que merece todo el respeto de la población civil.
Desde luego. Licenciada, también en la marcha se mencionaba la posible, o más bien, la petición de destitución a los funcionarios que han sido acusados por corrupción de parte de Estados Unidos. Pero eso, luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Una de las peticiones de la manifestación era que el presidente Nayib Bukele pudiera destituir a 3 funcionarios. Estamos hablando de Osiris Luna Mesa, Carlos Marroquín y Carolina Recinos. Pero nosotros nos preguntamos, ¿es prudente que el presidente obedezca estas peticiones, que no solo vienen de sociedad civil, sino que también por parte de Estados Unidos? ¿Qué opinión se merece eso, licenciada Bessi? Mira, yo creo que los señalamientos que han hecho los norteamericanos son sin duda investigaciones propias de ellos, pero no son investigaciones judiciales, son investigaciones políticas. Le pedimos a la población, por favor. Estas sanciones, tanto de la lista Engel como de la última, ¿no? que incluso parte de las sanciones es el no ingreso a Estados Unidos. Esas son sanciones potestativas y son políticas para saltarte el tema judicial, porque en un proceso judicial Pues tienes que probar lo dicho. En este tipo de sanciones no. Yo solo digo que yo sé que lo estás haciendo, pero no te lo estoy probando. Que no estoy diciendo que pueda o no pueda ser cierto, pero es una sanción política. Si alguien te dice que esta es una sanción jurídica, legal y que está comprobado que hicieron o dejaron de hacer, te está mintiendo. Son sanciones políticas que los norteamericanos y los países que han sido imperios buscan lanzar para evitarte todo el trámite legal y la burocracia legal de irte a un tribunal, de ir a un debido proceso, probar prueba, porque vos podés tener audios donde digan un montón de cosas, pero si esos audios no fueron ordenados vía un juez y no ha habido un debido proceso de introducción, esos audios no sirven. Pero como no es el caso, sino que es una sanción política, es potestativo de los norteamericanos hacerlo. Yo creo que en el caso salvadoreño, de haber indicios, porque así se llamarían en todo caso indicios, deberían de iniciar una investigación para deducir responsabilidades. ¿No ha habido obstaculización de posibles investigaciones? Pues lo que no han habido son investigaciones. Yo no creo que hayan obstaculizado nada, porque el fiscal Rodolfo Delgado no le he escuchado yo que mencionara que está haciendo investigaciones de actos de corrupción de la actual administración. Por ninguna parte yo he escuchado eso, entonces no creo que haya un tema de que han obstaculizado. Creo que después del anuncio que hacen los norteamericanos, ¿no? de vínculos o de indicios de corrupción, lo correcto es que se investigue y que se lleve a cabo el debido proceso, porque a la postre, al final, se trata de que se te prueben las indicaciones, los indicios que se están mencionando. Eso es lo que debería de hacer un Estado democrático y saludable, hacer las investigaciones. No sé si quitar a la gente, porque en el caso y ahí creo que voy a tener un montón de troles, pero en el caso del trabajo de Osiris Luna en centros penales, los centros penales han mejorado, pero yo iba desde hace 15, 16 años a Mariona a ver reos o a ver temas de derechos humanos, y eso desde que entrabas daba asco y te daban ganas de vomitar, y ya no está así. Que fue un proyecto que lo pudo haber empezado el FMLN y que este lo culminó, o como vos querrás, a mí no me importa quién empezó, quién terminó, la cosa es que los centros penales están bien ahorita, hay bloqueos de señal. No sé, habría que darle seguimiento. Y en el caso de Carlos Marroquín, pues yo personalmente a él lo conozco desde hace ratos.
Él hace trabajo con juventudes y con grupos juveniles desde hace rato, tiene mucha experiencia en eso. Y creo que, como decía al principio, dentro de la represión, dentro de la política de seguridad, tenés que tener el tema de la represión y el tema de brindar oportunidades para los que quieran salirse de las manos. Al final, las acusaciones de los norteamericanos no pueden ser tampoco desdeñadas, tampoco apartadas, las tenés que escuchar, darles mente, darles oreja, hacer las investigaciones que corresponden y deducir responsabilidades. Y que quien tenga responsabilidad de algún tipo de acto de corrupción que lo haga, que la asuma y que le den el castigo que corresponde. Pero no es menos cierto que las sanciones bajo estas 3 leyes son sanciones políticas, porque no nacen bajo un proceso de investigación a la luz de un proceso judicial en el cual vos probás fehacientemente cada una de tus pruebas. Entonces, antes de acusar o señalar, tenemos que tener clarísimo que son decisiones políticas. Interesante, licenciada, hemos llegado al final del programa. Ha sido un verdadero placer tenerla por acá y esperamos tenerla próximamente. Muchas gracias, un placer, con mucho gusto. Aquí vamos a estar. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Y recuerde, como siempre, que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse.